Con relación a sus efectos e impactos en el medio natural y en el medio ambiente, las repercusiones posibles son la emisión de gases contaminantes, la contaminación de acuíferos subterráneos, el vertido incontrolado de aguas residuales con materiales radiactivos, contaminación atmosférica, contaminación acústica, impactos paisajísticos y terremotos de pequeña y mediana intensidad. La aplicación de esta técnica vuelve a mostrar la falta de iniciativa del gobierno regional, apostando otra vez por un modelo depredador de recursos naturales y que destruye el medio ambiente. Volvemos a un modelo de pan para hoy y hambre para mañana, a anteponer los intereses de una empresa ante las personas y ante la identidad de los pueblos, condenando una comarca al expolio y a la pobreza de sus gentes. Es muy importante destacar que el gobierno murciano ha concedido a varias empresas permisos de investigación que les permite localización de hidrocarburos en la región, concretamente en la zona del noroeste, Vega Media y Altiplano, en las cuales se encuentran los acuíferos más importantes de la región, por lo que puede afectar a una importantísima parte de los recursos hídricos de los que disponemos, destinados